Bien, y ahora sí, vamos a empezar a estudiar a fondo la distribución normal. Es la distribución de probabilidad que más nos interesa, la que tiene más aplicaciones. Esta distribución se utiliza en ciencias del comportamiento, en psicología, en biología, en general las ciencias naturales usan mucho esta distribución. Y en este caso yo puse como ejemplo una variable que es coeficiente intelectual, y cuya distribución de probabilidad, es decir, cuya función de densidad tiene esta forma. Vamos a mencionar las características de esta distribución. Una de las características de esta distribución es que es simétrica. Ahora vamos a poner el puntero. Esta distribución es simétrica. Sabemos lo que significa una distribución simétrica. Es una distribución en la cual la media, la mediana y el modo coinciden en el mismo valor. En este caso valen 70. Entonces, esta distribución es simétrica. ¿Qué más? Esta distribución simétrica tiene forma de campana. No todas las distribuciones simétricas tienen esta forma. Bueno, esta en particular sí. Además, esta curva no toca el eje X. Aunque aquí pareciera que hay una intersección, en realidad esta curva, si yo voy mirando hacia la derecha, va disminuyendo, se va acercando a X, pero nunca va a lograr tocar al eje X. En ese caso, vamos a decir que el eje X es asíntota a la curva. O también podemos decir que la curva es asintótica. Entonces acá voy a poner que el eje X es asíntota. Pues una asíntota, en realidad sería mejor decir es una asíntota a la curva. Y la otra característica, quizás la más importante, creo yo, es que toda esta área, es decir, el área bajo la curva y sobre el eje X, vale siempre 1. Entonces voy a poner acá el área bajo la curva es 1. Bueno, y aparte también decimos que esta función, porque esta curva se construye a partir de una función, esta función es siempre no negativa, es siempre mayor o igual a 0. Particularmente en este caso es mayor a 0, nunca llega a tomar el valor 0. Pero hay funciones de densidad que sí pueden tomar el valor 0. Una distribución que cumple con estas características y con otras que vamos a ver a continuación se llama distribución normal. Y nuestro principal interés está en calcular probabilidades de variables aleatorias continuas usando la distribución normal. Y aquí tengo la distribución normal en general sin ningún tipo de ejemplo. Acá tengo, fíjense, dice variable X, donde X puede ser peso, talla, edad, coeficiente intelectual, perímetro cefálico, puntaje en un examen, cualquier variable continua que ustedes se imaginan, bueno, pueden ponerla ahí en el eje X. Y en el eje Y tengo la densidad justamente, y acá tengo el modelo probabilístico. Este es el modelo de una función de densidad. Ahora bien, esta función de densidad se caracteriza por dos parámetros. Para poder definir esta función de densidad, yo necesito conocer la esperanza de la variable aleatoria y la varianza. Esta es la esperanza de X, y esta es la varianza de X. Una vez que yo conozco la esperanza y la varianza, la fórmula que define a esta curva es la siguiente. F de X es igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi
sigma es el desvío estándar. Si sigma cuadrado es la varianza, sigma es el desvío estándar. Por E, que es un número, ya les voy a decir que elevado a la menos un medio por X menos mu sobre sigma, todo eso al cuadrado. E es un número que aproximadamente vale 2,71. Es una constante, ¿sí? Bien, pero no se preocupen y seguramente estarán pensando qué es esta fórmula que nos están poniendo. Nosotros acá nos vamos a complicar la vida porque no tenemos ni idea de lo que se trata. Bueno, la buena noticia es que ustedes no van a usar esta fórmula, pero sí la tienen que conocer para saber que esta curva se grafica a partir de una función, a partir de una fórmula. Y esa fórmula tiene como parámetros mu y sigma, que son la esperanza y la desviación estándar de la variable aleatoria x. Y bueno, según cuál sea el valor de sigma y el valor de mu, esta curva puede ser más aplastada, más puntiaguda, puede estar más corrida a la derecha, a la izquierda. Y acá tengo un ejemplo. Esta es la misma función de densidad, solo que en este caso la curva está más achatada. Eso es porque sigma es mayor, porque tiene mayor variabilidad. Esta curva tiene la misma variabilidad que la anterior, pero está corrida a la derecha. En ese caso decimos que lo que cambia es el valor de mu, ¿sí? Un valor mayor. Y acá tengo tres curvas donde las tres son simétricas, o sea, las tres son normales y tienen la misma esperanza. Es decir, acá tengo mu de la curva 1, mu de la curva 2 y mu de la curva 3. Las tres son iguales y están acá. En cambio, vamos a ver que acá hay una curva que es más puntiaguda que las demás. Esta curva tiene un desvío estándar, llamémosle sigma 1. Esta otra tiene un desvío estándar, llamémosle sigma 2, y la tercera tiene un desvío estándar sigma 3. Como a mayor desvío estándar hay mayor variabilidad y en consecuencia la curva va a estar más achatada, vamos a decir que sigma 1 es menor que sigma 2 y es menor que sigma 3. En este caso. Aquí las tres curvas son iguales. Las tres tienen el mismo desvío estándar. Acá voy a poner entonces sigma 1 es igual a sigma 2 y es igual a sigma 3. Pero ¿por qué una está más corrida a la derecha que otra? Porque cambia su media aritmética, es decir, cambia su esperanza. Por ejemplo, a este le llamamos mu sub 1. Después viene esta otra curva que tiene acá su medida mu sub 2. Y la tercera que va a tener aquí su esperanza mu sub 3. Entonces, en este caso vamos a decir que mu sub 1 es menor que mu sub 2 y esto es menor que mu sub 3. O sea que mu y sigma le dan forma a esta curva. Siempre va a ser simétrica, siempre va a tener forma de campana, pero según los valores que tomen mu y sigma, esta campana va a ser más achatada, más puntiaguda, va a estar más a la derecha o más a la izquierda. Bien, vamos a ver cómo se calculan probabilidades usando la distribución normal. Mejor dicho, cómo se representa una probabilidad. Lo primero que tenemos que saber es que la probabilidad de que x tome un valor particular va a ser 0. O sea que si acá tomo, por ejemplo, este es un valor de x cualquiera. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? La probabilidad de A es 0. ¿Cómo es que es 0? Si acá vemos que hay una determinada altura. Bueno, la función de densidad no me da directamente el valor de la probabilidad. El valor de la probabilidad es un área bajo esta curva. Entonces, ¿cómo tengo que plantear las probabilidades para que se puedan calcular? Los tengo que plantear como intervalos. Fíjense. Probabilidad de que x esté comprendido entre A y B. Supongamos que este sea el valor de A y este sea el valor de B. Bien, la probabilidad esa que estamos buscando es esta área. Todo esto que estoy pintando acá es esta probabilidad.
¿Cómo se calcula la probabilidad de que x sea mayor a c? Bueno, supongamos que c está por acá. Este puntito es c. ¿Dónde están los x mayores a c? Están acá, todos a la derecha. ¿Sí? Hasta infinito. Entonces, esta área es la probabilidad de que x sea mayor a c. O sea que calcular probabilidades usando la distribución normal se reduce a calcular áreas bajo la curva. ¿Y cómo se calculan esas áreas? Usando una tabla. Aquí tienen lo que les decía recién. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome un cierto valor siempre va a ser 0. En variable aleatoria continua. Siempre va a ser 0. La otra característica también es que es lo mismo decir x comprendido entre a y b con el signo menor o x comprendido entre a y b con el signo menor o igual. O sea que decir menor o decir menor o igual acá da lo mismo. Antes no era así. Antes no era así porque en la tabla de frecuencia ustedes hacían, por ejemplo, este intervalo. Acá A pertenece al intervalo y B no pertenece. Y si yo hago al revés, le pongo paréntesis acá y corchete aquí, el que pertenece al intervalo es B. Bien, acá da lo mismo escribir de una u otra forma. Y esta es la distribución normal estándar, que es la que nosotros vamos a usar. Vamos a usar para calcular probabilidades de cualquier variable, como les decía, de peso, de talla, de coeficiente intelectual. Pero esta distribución normal estándar, como pueden ver, tiene parámetros conocidos. Este 0 que está acá es la esperanza. O sea que esta distribución tiene esperanza conocida. ¿Y cuál es su desvío estándar? 1. Mu es un punto sobre el eje X. En cambio, sigma es una distancia, que es esta que estoy representando acá. Acá tengo un sigma, acá tengo 2 sigma, acá tengo 3 sigma, acá también tengo 1 sigma, 2 sigma y hasta acá sería 3 sigma. Esta distribución se llama distribución normal estándar y la variable que vamos a utilizar para los cálculos es una transformación de la variable x que se simboliza con la letra z. Entonces, ¿cómo se dice que la variable z tiene una distribución normal estándar con parámetros 0 y 1? Se dice así: z se distribuye normal de parámetros 0 y 1. ¿Cómo se dice que una variable x tiene una distribución normal con media mu y desvío estándar sigma? Se dice así: x sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma. Esta notación es muy importante. Es muy importante porque me está diciendo no solo la forma que tiene la distribución, sino también cuáles son sus parámetros. Entonces, tienen que escribir de esa forma cuando uno está hablando de la distribución normal. ¿Y cómo llevamos desde una variable conocida, cualquier variable continua, cómo llevamos a la distribución normal estándar? O sea, ¿cómo estandarizo la variable x? Con un procedimiento muy sencillo. Esta es la variable aleatoria x. Por ejemplo, este era coeficiente intelectual. Yo para calcular áreas bajo la curva, por ejemplo, el área comprendida entre 82 y 88, bueno, esta superficie tiene que ser equivalente a otra área que está por acá entre dos valores de z que los tengo que averiguar. ¿Cómo se llega de la curva de la izquierda, de la variable x a la variable z? A través de un simple procedimiento. Z es igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, si yo tengo la variable x con una cierta distribución normal de parámetros mu y sigma, cualquier valor de z yo lo puedo obtener haciendo esta conversión. Por ejemplo, este 82 que está acá, yo lo puedo transformar a un cierto valor de z. Y este 88 también. Una vez que tenga valores de z, ahí voy a una tabla, que ya les voy a mostrar acá, ahí está, y ahí se hacen los cálculos, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ahora.